¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes en esta transmisión en vivo y me da mucho gusto ver que en este momento están ya 1482 personas unidas a esta charla. No le voy a llamar una conferencia porque será una charla más cercana a cada uno de ustedes para que utilicemos elementos no tan técnicos, sino sobre todo elementos muy sencillos sobre lo que es la tanatología. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar en este momento, en esta transmisión. Vamos a comenzar en primer lugar hablando de lo que es la tanatología. Es una palabra griega que está formada por la palabra tánatos y la palabra logos. Concretamente, la palabra tánatos en griego significa muerte y logos significa tratado. Por lo que algunas personas podrían traducirla en primer lugar como el oficio de los enterradores, de los sepultureros, porque es cierto, hay que reconocer que para tomar un cuerpo, para tomar un cadáver, embalsamarlo, ponerlo en una caja y hacer todos los trámites para sepultarlo o bien cremarlo, se necesita de un oficio. Sin embargo, esto no es lo que estudia la tanatología, sino que la tanatología estudia, vamos a decir, aquello que significa una muerte en nuestra vida. Y una muerte en nuestra vida significa que de repente una etapa que estábamos viviendo se terminó y empieza otra etapa. Por lo tanto, hay que morir a una etapa anterior para iniciar una etapa moderna, y esto evidentemente significa muchos cambios, como por ejemplo el que deja de ser niño. Bueno, la pobre mamá se pone a sufrir porque los pantalones le quedan pequeñitos, los suéteres ya le quedan también pequeños, el muchacho empieza a sentirse mal porque se le salen algunos gallos, se empieza a sentir nervioso por el bigote y muchas otras cosas más. Evidentemente, estos cambios pueden llegar a ser muy molestos. Y tenemos que decir que la tanatología, ¿cómo surgió? ¿Y por qué nos va a ayudar mucho? Miren, todos lamentablemente conocemos a alguna persona que haya llegado a una etapa final en su vida, sea por la vejez o sea lamentablemente por una enfermedad que ya no tuvo curación. Y tratamos de acompañar a esos enfermos para que los últimos momentos en esta tierra no sean dolorosos. Y precisamente la tanatología comenzó así, como un grupo de voluntarios, un grupo de personas que trataron de acompañar a algunos enfermos en los hospitales y comenzaron a hacer algunos escritos de qué es lo que veían en estos enfermos, cómo enfrentaban la enfermedad, la agonía y la muerte. Y haciendo estos escritos se dieron cuenta que tanto un enfermo creyente como un ateo, como un cristiano, un musulmán, un judío, de distintas edades, hombres o mujeres, curiosamente pasaban por las mismas etapas. Y entonces ustedes saben que lo que es comprobable se convierte en ciencia, y entonces la tanatología empieza a convertirse en una ciencia que ayuda a entender qué es lo que le pasa a una persona que va a morir. Pero después descubrieron, cuando habían muerto estas personas, que sus familiares, la esposa, el hijo, el amigo, el compañero que tanto quería a aquella persona que había fallecido, curiosamente también experimentaba las mismas etapas que la persona que había fallecido. Y entonces descubrieron que no solamente quien moría pasaba por estas etapas, sino también los deudos, los que habían perdido a un ser querido, curiosamente pasaban por estas etapas. Después, ya uniendo estas experiencias con las experiencias de otros psicólogos, se dieron cuenta que también quien había tenido un rompimiento sentimental, es decir, había roto con el novio, con la novia, o bien quien había tenido una separación, quien había tenido un divorcio, quien había tenido una infidelidad,
también pasaban por las mismas etapas. Entonces ya no se refería únicamente esto a la muerte física, sino a lo que produce una muerte, como te he dicho, de una relación, de un trabajo o de muchas otras cosas más. Porque también las mismas etapas las vivía una madre de familia que de repente tiene que vivir el síndrome del nido vacío. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Cuando los hijos se casan o se independizan o se van a estudiar al extranjero y aquella mamá, aquel papá que vivió mucho tiempo, años, con el hijo, con la hija en la casa, de repente tiene que vivir una realidad totalmente distinta. No se ha muerto el hijo, no se ha muerto la hija, pero ya la relación con los padres, puesto que ya no está en la casa, no es la misma. Y por supuesto también aquellas personas a las que se les encuentra una enfermedad grave, importante, como la diabetes o el cáncer o el SIDA, evidentemente que se dieron cuenta que su vida ya no podía ser la misma que antes. Ya no puedo tomar azúcar o ya tengo que tener determinado tratamiento. Cambió todo, quedó atrás una etapa para iniciar otra. Y con todas estas experiencias, lo que decidieron fue, vamos a apoyar no solamente a los que van a morir, no solamente a los deudos, no solamente a quienes se divorciaron, no solamente al niño que perdió una mascota, no solamente a la persona que se quedó sin trabajo, no solamente a la persona que sufrió una infidelidad, sino a todas las personas que sufren alguna pérdida. Y en ese sentido, la tanatología nos ayuda a todos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a tener que sufrir una pérdida. ¿Y por qué lo digo? Pues porque la vida es tan cambiante. Dime qué cosa es estable, qué cosa dura para siempre. Ya lo decía un filósofo, que aunque uno se acercara al río y quisiera lavarse las manos con las aguas del río, con las mismas aguas, no podría, porque esas aguas nunca volverían a pasar. En la vida todo es pasajero y por lo tanto hay que aprender la ayuda que nos da la tanatología para que si en este momento estamos sufriendo una pérdida, la apliquemos y si en algún momento más adelante la vamos a tener que sufrir, también sepamos cómo aplicarla. ¿A qué nos lleva una pérdida? A lo que se conoce como un duelo. Duelo es el periodo que comienza con una pérdida y termina cuando la persona se puede reincorporar en una forma, vamos a decir, normal, con entusiasmo, con fuerza, con energía, a sus actividades, a la vida que estaba teniendo antes. Es cierto, habrá un cambio importante, pero el duelo termina cuando la persona puede vivir sin aquella pérdida, sin aquello que perdió, de la mejor manera. La tanatología nos habla de algunas etapas que se sufren cuando se tiene el duelo. Y digo, se sufren porque son molestas, no son etapas agradables, nos trastocan nuestra vida cotidiana. Y estas etapas que puedes encontrar generalmente en cualquier libro de tanatología o con cualquier tanatólogo que te pueda ofrecer alguna ayuda, son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Sin embargo, aunque estas son las etapas que la mayoría de los tanatólogos observa, yo he visto otras etapas más y por eso quiero irlas desglosando poco a poquito en este curso que vamos a tener y que precisamente para profundizar y acompañarte va a durar varios martes. ¿Por qué nos afectan las pérdidas? Mira, porque en primer lugar nosotros estamos gozando de la vida porque hemos podido conseguir una casa, porque hemos podido conseguir una carrera, porque hemos podido conseguir quizás el sueldo del trabajo, porque a través de mucho esfuerzo hemos logrado tener una pareja estable, porque tenemos amigos estables, porque la salud también la hemos tratado de conservar de alguna manera, y esto nos alegra la vida.
esfuerzo, esa propiedad, esos ahorros, evidentemente que si te costaron mucho trabajo y te hacen la vida alegre, cuando los pierdes, te trastocan la vida. Es que me costó mucho trabajo, por eso duele que lo hayas perdido. Es que el salario que obtuve, ese mendigo ratero me lo quitó, por eso duele, porque te costó trabajo y porque te proporcionaba una gran alegría. Nadie va a llorar y nadie va a extrañar aquellas cosas que nos fastidian la vida, que nos hacen la vida despreciable, que nos hacen la vida tremenda. Nadie va a extrañar a aquella persona que te ofendía, que te molestaba. No, extrañamos a las personas buenas que se ganaron un lugar en nuestro corazón y aquellos bienes que nos costó trabajo conseguir y que por eso les llamamos valores. Nadie, y discúlpenme porque pongo estos ejemplos, pero queda claro, nadie va a llorar por una cáscara de plátano que va a tirar a la basura. ¿Por qué? Pues porque aquella cáscara cumplió con una función de conservar la fruta, pero nadie va a llorar por esa cáscara, ni nadie va a llorar tampoco cuando va a tirar la basura. ¡Ay, bolsitas de basura! ¿Cómo las voy a extrañar? No, nadie. Vamos a llorar, vamos a extrañar, vamos a sufrir por aquellas personas que eran, y diría yo, que siguen siendo importantes en nuestra vida, y por aquellas cosas, objetos, oportunidades que fueron importantes en la vida. Y quiero decirte que vale la pena llorar por ellas. ¿Cómo no vas a llorar, por ejemplo, por un padre o una madre que se fue? ¿Cómo no vas a llorar por ese hijo que perdiste? ¿Cómo no vas a llorar por un gran amigo? Esto sería totalmente absurdo. Alguien diría, es que los cristianos no deben llorar, y de hecho algunas personas que se llaman de los nuevos cristianos, no los católicos, sino que antiguamente los que se llamaban evangélicos o protestantes, ahora se llaman cristianos, bueno, el nombre no importa, pero algunos de ellos dicen, es que no debes de llorar si eres una persona de fe. Es que no debes de llorar si tú crees en Dios, si crees que tu familiar ya está en la presencia de Dios. Y aquí tendríamos que decir dos cosas totalmente distintas. Mira, el hecho de que mi fe me diga y creo profundamente de que mi familiar está en la presencia de Dios, no significa que mi familiar no vaya a ser extrañado por mí. Yo, por ejemplo, aquí tengo siempre la foto de mis papás que ya fallecieron. Yo sé que ellos, por su testimonio de vida, por su esfuerzo, aunque tuvieron errores como todos los padres de familia, yo sé que ellos están en la presencia de Dios. Pero de repente ya no poder ver a mi mamá, ya no poderle dar un abrazo, ya no poder salir a cenar con ella, ya no poder escuchar su voz, ya no poderle llevar una serenata, un regalo el 10 de mayo, ya no poder compartir con ella la Navidad, etc. Eso por supuesto que me hace llorar. Actualmente ya estoy más tranquilo, pero cuando se dio la pérdida, ¿cómo no iba a llorar por esa madre o por ese padre o por ese Cristian, ese gran amigo que recientemente dejó de estar con nosotros? Claro que lloro. Y también, no solamente en el caso de la muerte. Como te decía hace un momento, imagínate una mamá, y vamos a ponerlo todavía más difícil, una mamá soltera que ha estado viviendo con su hija todo el tiempo y de repente la hija mayor crece y le ofrecen una beca para ir a estudiar en el extranjero. ¿Tú crees que la mamá no está contenta porque la hija va a estudiar en el extranjero y porque a lo mejor tiene una pareja con la cual va a hacer su vida allá? Claro que está contenta, pero por lo que llora es porque la hija ya no va a estar en casa, porque ya no va a compartir con ella la vida como la gozaba antes. Así que es totalmente válido llorar incluso en el caso de la muerte, y aquí vamos a hacer a un lado estas tonterías que de repente surgen a nivel popular. No, comadre, no le llore porque si no, no lo va a dejar descansar. No le llore, compadre, porque si no, su alma se va a quedar aquí en la tierra. No le llore, compadre, porque... No. Esto no tiene absolutamente nada que ver con nuestra fe. Y te pongo un ejemplo. Cristo
Cristo, el Hijo de Dios, que tiene mucho más fortaleza, mucho más entendimiento, más sabiduría que nosotros, por lo menos lloró en 2 ocasiones. Yo creo que habrán sido más, pero la Sagrada Escritura nos menciona que llora cuando está en el Monte de los Olivos frente a Jerusalén, viendo el templo y profetiza que lo van a destruir. Es cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, si hubieras hecho caso a los profetas, si hubieras hecho caso a mis palabras, pero no quisiste escuchar, y vendrán de lejos y no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cómo Cristo no iba a llorar por esa ciudad que vio desde niño, por ese templo que admiró desde niño, por ese lugar donde la oración de los judíos se elevaba ante Dios? Claro, eso le provocó muchas lágrimas. Claro, sabía más adelante que Jerusalén podía renovarse o lo que sea, pero lloró por esa pérdida. Y también, tú también seguramente recordarás cuando le dicen que Lázaro ha muerto y llega a la tumba y llora. ¿Cómo no llorar por un amigo? ¿Cómo no llorar por esa persona con la que hay unos lazos especiales? Y yo te aseguro que, aunque no lo menciona la Sagrada Escritura, cuando el niño Jesús veía quizás que sus padres tenían alguna carencia, lloraba en secreto. Y por supuesto, cuando murió su padre San José, claro que lloraba también nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que decir que si Dios nos creó con la capacidad de derramar lágrimas, es porque Él sabía que es una forma de desahogarnos de el dolor que tenemos tan profundamente en nuestro interior. ¿También los cristianos lloran? Claro que sí, lloramos. Sin embargo, dice la carta de uno de los apóstoles: lloren, pero no como los que no tienen esperanza. Es cierto, es muy distinto llorar cuando una persona no tiene una respuesta, piensa que su familiar se convirtió en nada, después de esta vida no existe nada, la vida no tiene sentido. Es muy distinto a llorar con esperanza. El llanto sirve para que me desahogue, el llanto sirve para que manifieste también a los demás, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, el dolor que me ocasiona esa pérdida, pero con esperanza en la resurrección, con la esperanza en que podré continuar adelante en mi vida y que no quedo totalmente derrotado. Viene aquí una pregunta, porque hice este guión para ir tratando de responder algunas preguntas que normalmente la gente se hace antes de ir tocando cada una de las etapas que se sufren con la pérdida. Viene aquí la pregunta: ¿cuándo comienza el duelo y cuándo termina? Bueno, ya hemos dicho que el duelo termina cuando una persona ha transitado por todas las etapas. Y esto quiero que quede muy claro. Porque hay algunas personas que lamentablemente sufrieron una pérdida hace 1 año, 2 años, 3, a lo mejor hasta 5, y más adelante les voy a poner algunos ejemplos, y creen que ya superaron el duelo. No, no porque haya pasado el tiempo se supera el duelo. Es necesario transitar todas las etapas para que el duelo, en una forma psicológica, en una forma espiritual, sane a la persona. Si una persona se queda atrapada en una etapa, no puede continuar su proceso de duelo. Esas personas que se quedan con una urna de cenizas en su casa, se quedan atrapadas en una etapa y no pueden continuar el duelo. Esas personas que lamentablemente se quedaron a lo mejor en la segunda o la tercera, no podrán transitarlo y no podrán decir que están sanos. Y por eso les aparecerán enfermedades, les cambiará el carácter, les aparecerán sentimientos de culpa, rencor, muchas cosas de las que vamos a hablar, y por eso es necesario transitar todas las etapas, y para eso sirve la tanatología. Si solamente fuera el tiempo lo que me va a sanar, simplemente dejo que pase el tiempo, y no es suficiente el tiempo, hay que transitar todas las etapas. Siguiente pregunta:
¿Viven todos el duelo por igual? No. No, 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 no. ¿Por qué? En primer lugar, porque cada uno de nosotros vive el dolor de una forma distinta. Quizás, por ejemplo, en una familia, el hijo más cercano a la mamá es el que sufra más por la pérdida. Pero puede ser que a lo mejor también el hijo más alejado, porque le van a aparecer sentimientos de culpa, se va a recriminar por qué no estuve, por qué no la acompañé. Puede ser que una persona viva menos fuerte el duelo porque se la pasa trabajando. Y una persona que tiene trabajo, tiene su mente ocupada y el duelo es menos pesado. Es más pesado también, por ejemplo, para una persona que tiene una baja estima, y de esto vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque una persona con baja estima fácilmente se derrumba y no sabe enfrentar los problemas. Aquí tengo que responder también a esta parte que algunos me preguntan. ¿Todos viven iguales aun cuando tengan fe? No, también varía esto de la fe. El duelo se vive distintamente de acuerdo a estas cosas también, por la fe. Quien no tiene fe, evidentemente que se le hace más difícil llevar el duelo. El que tiene una fe más profunda se toma de la mano de Dios con la oración en comunidad, asistiendo a sus asambleas, ofreciendo la oración, sea judía, musulmana, cristiana, por su difunto. Eso le trae una tranquilidad. Sabiendo que a través de la oración puede comunicarse también con su difunto, eso le trae una gran tranquilidad y no está en cosas como ¿cómo me comunico con mi difunto con una sesión espiritista? Quiero arreglar las cosas que no me dijo, quiero enterarme. La gente que acude a estas sesiones espiritistas, lejos de calmarse, se complica la existencia. Por eso, una fe profunda puede hacer que nuestra pérdida, nuestro duelo, sea más llevadero. Por otra parte, la actividad distrae, como te he mencionado. Tú sabes que no se puede tener dos cosas en la mente a la vez. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, a ver, piensen en una ensalada y al mismo tiempo piensen en un programa de televisión, no se puede. O piensan en uno o piensan en otro, aunque sea intermitentemente. ¿Qué pasa cuando una persona ha sufrido una pérdida? Aquí está la pérdida en la mente. ¿Por qué se murió? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué se enfermó? Cuando hemos tenido una pérdida, a veces no podemos dormir porque está la mente repetitivamente recordándonos la pérdida, y eso evidentemente que hace que el duelo sea sumamente doloroso. En cambio, si tengo yo que ir a trabajar y tengo que atender a los clientes si estoy en un comercio, o tengo que atender la máquina que estoy manejando si estoy en una empresa, en una oficina, mi mente, al estar ocupada, me va a permitir descansar de ese dolor que tengo por la pérdida. Por eso se habla de la terapia laboral. Una persona que esté deprimida o que tenga una pérdida, mientras más se ponga a trabajar y mientras más se distraiga, va a vivir más fácilmente el duelo. Terapia laboral, terapia que distrae, terapia que ayuda. Y evidentemente aquí tienes una respuesta a si una persona u otra puede vivir igual el duelo. Imagínate una viuda que tiene baja estima y que todo le dejaba al marido. El marido tiene que tomar las decisiones. ¿A dónde vamos? Lo que diga el marido. ¿Qué comemos? Lo que diga el marido. ¿Cómo vivimos? De lo que el marido trae a casa. Muy bien. Baja estima. Y además la mujer no trabaja porque tiene alguien que le ayuda en la casa, como se decía antes, una sirvienta, una persona de servicio. Y otra, en cambio, que desde que el marido vivía, ella participaba, comentaba, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo lo decidimos, no está tu papá, pero ahora me toca decidir a mí, le dice a los hijos. Y es una mujer que tiene a lo mejor un trabajo, una oficina, una fábrica. Esta segunda mujer va a superar más fácilmente el duelo
porque su mente no va a estar de ociosa pensando una y otra vez qué voy a hacer, etcétera, con la baja estima, sin la terapia laboral. Por eso es importante que tratemos de tener una sana estima y que tengamos siempre la mente ocupada en algo positivo, en algo constructivo. De hecho, en el curso que doy de autoestima, que más adelante lo daré también a través de las redes, insisto mucho en que una persona con una baja estima fácilmente se derrumba ante cualquier problema y evidentemente ante las pérdidas. Hay gente que dice, ya no puedo sostenerme y llega a quitarse la vida. ¿Por qué? Por problemas de baja estima, por problemas de falta de fe, por problemas de no tener una terapia laboral y otras cosas más. Tenemos que decir también aquí que un primer punto, de acuerdo a esto que te estoy diciendo, ya como una conclusión de cómo puedo ayudar a una persona que ha sufrido una pérdida, ayudemos en forma correcta y no hagamos lo que los deudos pueden hacer. A ver, yo quiero ayudar a una viuda, quiero ayudar a un amigo, quiero ayudar a un hijo por una pérdida que ha tenido, sea que perdió a la novia, sea que tuvo rompimiento sentimental, o sea que se le murió un amigo o su mascota, etc. Bueno, tomemos en cuenta que el duelo no vuelve a una gente tonta, ni tampoco el duelo vuelve a una persona incapaz. ¿Por qué te digo esto? Mire, concretamente en el caso de las viudas o los viudos, parece que los hijos creen que los papás, evidentemente entiendo que quieren ayudar, evidentemente entiendo que están preocupados por los papás, que no les afecte la depresión, en fin, lo entiendo. Pero a veces los hijos quieren ayudar y no saben cuál es lo correcto. Por eso en este momento hay que tratar de dar una reflexión. La mamá que antes de que muriera el esposo se levantaba a darles de comer a los pajaritos, iba al mercado, preparaba la comida, barría el espacio que le gustaba barrer, se ponía a tejer, en fin. Llegan los hijos, mamá, no barras, yo voy a barrer por ti. Piensan que le están ayudando. Mamá, no vayas al mercado, yo voy a comprar las cosas. No cocines, te traemos aquí la comida. No les des de comer a los pajaritos. ¿Qué están haciendo estos hijos? Le están quitando a su mamá, que necesita una terapia laboral, distraerse con sus pajaritos, ir al mercado, entender que la vida continúa. Aunque ya no esté el marido, la vida continúa. Y muchas de las cosas que hacía cuando vivía el marido, las va a poder continuar haciendo cuando el marido ya no esté. Así que si tú eres de estos hijos o de estos amigos que cuando un familiar ha tenido una pérdida, con toda tu buena intención, con un gran corazón, has querido ayudar, pero les has quitado esta oportunidad de estar ocupando su mente, sentirse útiles, etc., habría que cambiar de actitud, porque la forma es, déjalos que sigan haciendo lo mismo, de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a sus posibilidades, y sobre todo puedes preguntar tú, ¿qué puedo hacer por ti? Esta pregunta es maravillosa. No llegas a resolver problemas que están en tu mente y no en la mente de los deudos. No llegas a hacer cosas que piensas tú que es lo mejor. Se pregunta claramente, ¿qué puedo hacer por ti? Y seguramente el deudo te va a decir, ¿sabes qué? Haz oración nada más. O llámame a tal hora para que no me sienta sola. O tráeme este favor. Pero es lo mejor. Que el deudo sea el que te diga exactamente qué es lo que necesita, qué es lo que puedes hacer. Y yo repito, entiendo a los hijos y a los amigos. Cuando muere un ser querido, no sabemos qué decirle a los familiares. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ahí encontrarás una respuesta muy buena. Y también una precaución.
Una precaución porque el duelo puede crear de repente, perdón por la palabra, monstruos. Si no te gusta la palabra porque es muy fuerte, puede crear relaciones enfermizas y puede hacer decrecer, no crecer, sino decrecer a las personas que han perdido a un ser querido. Te voy a poner un ejemplo que te hablo de él porque son ejemplos reales. Como tanatólogo me ha tocado acompañar a varias familias y en una ocasión una mamá que creció con baja estima y que esta baja estima también estaba complicada con un querer manipular a todos, porque las personas con baja estima a veces llegan a pensar que tienen el control remoto de los demás. Bueno, cuando muere el papá, se aprovecha del duelo. Claro, no lo hace por maldad, no lo hace con este aspecto de, ay, quiero hacerlo. Mucha gente no sabe por qué actúa, no sabe los mecanismos internos que le hacen actuar de esta manera, pero esta mamá empezó a tratar de manipular a los hijos como lo había hecho durante una etapa cuando los hijos eran pequeños. Los hijos afortunadamente crecieron, las cosas se acomodaron, se equilibraron, aunque la mamá quiso ser manipuladora, los hijos ya no lo permitieron, pero viene esta coyuntura. Se queda ella sola y puede empezar entonces a hacer el duelo utilizado como chantaje. Ay, hija, vente a vivir a la casa, no, por favor. Mamá, es que ya estoy casada. Sí, hija, pero es que, mamá, vivimos muy cerca. Mamá, tenemos un teléfono. Mamá, hay una persona que está ayudándote en la casa. No, hija, es que por fuerza quiero que estés conmigo. Cuidado si nosotros caemos en este tipo de situaciones, porque alguien puede utilizar el duelo para hacerse la víctima. Es cierto que toda persona que ha sufrido una pérdida sufre, pero una cosa es sufrir y otra cosa es hacerse la víctima para causar lástimas y para manipular a los demás. Y hay personas que ya pasó 1 año y 2 y 3 y 4 y 5 y siguen haciéndose las víctimas, causando lástimas y manipulando gente. ¿Qué le pasó a esta persona en lugar de crecer con el duelo? Porque el duelo siempre nos ayuda a crecer, a ser mejores personas, a valorar más la vida, a tener mayor claridad en nuestras relaciones. ¿Qué les pasa a algunas personas con el duelo? Se hacen víctimas, van degradándose en el sentido de que en lugar de crecer, ser independientes, ser más amorosas, etc., se convierten en un problema para ellas mismas y en un problema también para los demás. Así que esto es solamente una precaución para que no caigamos en hacernos las víctimas, en manipular a los demás, en aprovecharnos de la situación para hacer daño en lugar de hacer que las relaciones sean positivas. ¿Qué puedo hacer por ti? Y algo que seguramente nos dirían quienes han perdido a un ser querido sería: acompáñame después del novenario. Fíjate, ¿por qué te digo esto? A veces los familiares tampoco se atreven a pedir ayuda, sienten un poco de pena. Pero yo te digo esto: cuando acaba de fallecer una persona, todos los amigos, todos los conocidos están generalmente en los rosarios del novenario. Ahí están todos acompañando a los familiares. Muy bien, terminó el novenario. Y ya porque terminó el novenario, los familiares del difunto ya están en paz. ¿Ya pasó el duelo? Claro que no. Más aún, es cuando va a empezar la parte más difícil quizás. Porque cuando han estado recibiendo a las personas para el rosario, preparando el café, agradeciendo las cartas de condolencia, etc., han estado con la mente ocupada. Termina el novenario, ya no hay que recibir a los visitantes, ya no hay que hacer los rezos, ya no hay que hacer trámites funerarios, etc. Y es cuando la gente se siente sola y se derrumba.
ahí es cuando hay que decir, ¿en qué puedo ayudarte? Y en esos días posteriores al novenario, una llamada, un acto de presencia, quizás llevando unas galletitas y gustas, pero si no, sobre todo, llegar, decir, ¿en qué puedo ayudarte? Y esto será muy bueno para los deudos que te lo van a agradecer en todo momento. ¿Para qué me sirve la tanatología? Porque hemos estado analizando qué es lo que pasa cuando hay una pérdida, pero ¿para qué me sirve la tanatología? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo voy hacia, ¿qué te diré? A cualquier localidad, a cualquier población. Me subo en mi automóvil, lo enciendo y me dirijo hacia aquella población. Empieza la carretera hacia aquella población y ¿qué crees? En la carretera una gran cantidad de hoyos, de baches, y además no hay ningún letrero que me indique si hay una curva o algo así. Es la primera parte del camino. 1 kilómetro, muy bien. 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y de acuerdo a lo que yo veo, al frente por lo menos otro kilómetro más va a estar así. ¿Qué ocasiona esta experiencia en mí? Que quería ir a aquella localidad, que tenía esperanza de ir, me va a decir, no, mejor me regreso, esto es imposible, no voy a poder salir nunca de este camino, esto es un peligro, me deprimo y me quedo ahí, echando a perder quizás una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque después del 3er kilómetro ya hay una supercarretera con iluminación, con cafeterías, con señalización, y el lugar a donde iba era maravilloso. Si alguien me hubiera dado un mapa y me hubiera dicho, mire padre, hacia donde va usted es un lugar maravilloso, ¿eh? No se desanime, por favor, solamente le advierto, mire, aquí está el mapa, que va a pasar por esta parte donde están los baches, donde están los agujeros, donde está esto, pero después de esto, mire, viene esto y esto y esto maravilloso. Bueno, la tanatología es como una especie de mapa que me va a decir, estas son las etapas por las que vas a pasar. Hay unas etapas muy dolorosas, pero esas no son todo el camino. Después de estas etapas vas a llegar a una etapa mejor, y finalmente vas a estar recuperado después del duelo. A eso nos ayuda la tanatología, a saber qué te va a pasar a ti, qué me pasa a mí, qué le pasa a tu hijo, a tu amiga, a tu compañero cuando tenemos una pérdida, y localizar en nuestro propio mapa a ver qué me está pasando. Estoy enojado, estoy en esta etapa. ¿Qué me está pasando? Estoy lleno de rencores, estoy en esta etapa. ¿Qué me está pasando? Estoy dejando de creer en Dios, estoy enojado con Él, estoy en esta etapa. ¿Qué me está pasando? Estoy sintiendo que me falta aire en el pecho, como que estoy en esta etapa. Bueno, precisamente para esto la tanatología nos va a ayudar como si fuera un guía, como si fuera un copiloto, para que tengamos nosotros tranquilidad, no nos desesperemos y podamos llegar a nuestro final. Siguiente punto, y vamos avanzando. Esta charla estoy calculando que dure 1h30, quizás un poco menos, para que vayan quedando claros los puntos. ¿Puedo quitarme el dolor? Quiero no sufrir. Miren, amigos, algunas personas cuando llegan al curso de tanatología que he dado durante más de 14 años ante 1000 personas, llegan diciendo, padre, quíteme el dolor. ¿Cómo quíteme el dolor? No, mira, un duelo no es una aspirina que te va a quitar el dolor de la noche a la mañana, ¿eh? Una persona que se quiera burlar de ti, sí puede decirte, sí te voy a quitar el dolor. Y algunas personas por ahí, incluso brasileñas, creo yo, prometen, pare de sufrir, pare de sufrir. No, con el dolor de las personas no se juega. Como te dije hace un momento, ¿cómo no vas a sufrir porque perdiste a una madre, a un esposo, a un hijo? ¿Cómo no vas a sufrir si te acaban de detectar cáncer?
¿Cómo no vas a sufrir si perdiste el trabajo? Dime, ¿cómo no vas a sufrir si ni siquiera te pudiste despedir de tu familiar contagiado por COVID? Dime, ¿es esto normal? Claro que no. Si cuando yo me raspo, si cuando tengo una caída, si cuando tengo una fractura, mi cuerpo está hecho por Dios para que me diga, algo no está bien, algo se rompió, algo está dañado, ¡au! ¡Au! Me duele. ¿A quién de ustedes cuando tienen un rompimiento de hueso, una quemada, una herida, no les duele? Díganme. Es totalmente normal el dolor. Y a propósito de esto, quizás nos pueda ayudar a entender exactamente esto de lo que le estoy hablando. Esto que tengo aquí en mi libro, precisamente que toca el curso de tanatología, en la parte que se refiere a las pérdidas, porque este libro contiene el curso de autoestima en la primera parte, en la segunda parte tiene el curso de tanatología y después tiene un curso de valores. Y exactamente en la introducción al curso de tanatología escribí este cuento que se llama Maldición o Bendición. ¿El dolor es maldición o bendición? Vamos a escucharlo a través de este cuento, si les parece. Después de pecar Adán y Eva, fueron expulsados por Dios del paraíso. Se sintieron desnudos y avergonzados e iniciaron sus labores en el mundo. No obstante el castigo impuesto, con admiración el Creador observó cosas extrañas en sus actitudes. ¿Qué observaba Dios cuando Adán y Eva ya habían estado en la tierra después de estar en el paraíso? Adán trabajaba sin descanso todos los días, descuidando totalmente su cuerpo, y Eva molía los granos sin percatarse de que con cada golpe sus manos se llenaban de moretones. Se golpeaba y sus manos se llenaban de moretones. Adán cortaba con sus manos todo tipo de plantas sin distinguir los tallos suaves de los cardos que le herían con sus espinas. Y Eva metía sus manos al fuego sin darse cuenta de que con el fuego su piel se quemaba y se llenaba de ampollas. La pareja comía todo tipo de alimento sin diferenciar lo que estaba fresco de lo que estaba podrido. Y lo más extraño es que cuando perdían algo, no lo valoraban. Y cuando tenían que separarse por alguna razón, ninguno extrañaba al otro. Pero curiosamente tenían siempre la misma sonrisa en su rostro, aunque estuviesen rodeados de peligros. Así que imaginemos la escena: Eva con los dedos quemados, con moretones, Adán con espinas, con comida podrida comiendo, etc. Y cuando tenían que separarse, no sentían nada, ni tristeza, ni nada. Entonces el Creador pensó y dijo: cuando salieron de mis manos el hombre y la mujer, los bendije, les di inteligencia para conocerse y entender las cosas. También les di libertad para que tuvieran la posibilidad de elegir y la voluntad para que, con esfuerzo y dominio de sí, consiguieran cuanto desearan. Sin embargo, ahora cuando los veo por el mundo, es necesario darles una ayuda extra. Al principio pensarán, yo lo sé, que se trata de una maldición o de un nuevo castigo, pero con el paso del tiempo comprenderán lo contrario, pues será una bendición que les permitirá conocer el peligro para cuidarse de éste. Una vez tomada la decisión de otorgarles otro don, por la noche, cuando la pareja dormía, el Creador llamó a sus ángeles para enviarlos a la tierra y les dijo: lleven esto y colóquenlo sobre la cabeza de Adán y Eva. Uno de los ángeles no aguantó la curiosidad y preguntó: ¿qué es? El Creador le dijo: un arma que será transmitida de padres a hijos. Es el dolor, el dolor. Los ángeles cumplieron su misión y al día siguiente, cuando la pareja inició la jornada de trabajo, notaron inmediatamente una gran diferencia. Adán
A la mitad del día comenzó a sentir dolor en los músculos y cuando tomó un tallo con espinas y brotó la sangre de sus dedos, por primera vez lanzó un grito. Ese día, Eva también gritó cuando la piedra que utilizaba para moler el trigo golpeó su mano y cuando la lumbre de la fogata quemó su dedo. Después de la comida, Adán volvió a gemir por causa de un trozo de pescado podrido que le hizo daño y corrió, alejándose de Eva, que cuando vio que Adán se alejaba, sintió algo extraño en el corazón, dolor, y lloró. Desde entonces, Adán y Eva notaron que el dolor les indicaba el peligro. Aprendieron a descansar, a ser cuidadosos en sus labores, con sus alimentos y con todo, a valorar al otro por el dolor que sentían al separarse, además del extraño dolor sentido cada noche al saberse lejos de Dios y del paraíso. Y concluyo aquí con dos frases. El dolor nos protege y nos ayuda a descubrir el valor del bien. De tal manera que cuando alguien me dice, Padre, no quiero llorar por mi madre que murió, no quiero sentir dolor por mi hijo que ya no está, yo le diría, no, tu dolor es un homenaje que le estás haciendo a esa persona a la que tanto sigues amando. No ha muerto una plantita, no ha muerto un simple animalito, ha muerto un familiar, un ser querido con el que tuviste lazos intensos. ¿Y qué pasa si yo te saco, te arranco un trozo de piel? Bueno, te va a causar dolor. Ese familiar era parte de ti. Hasta la Sagrada Escritura, relacionando los lazos entre las personas, dice a Adán y a Eva, ya no son dos, son una sola carne. ¿Cómo si murió tu esposo, que era una sola carne contigo? ¿No vas a sentir dolor? ¿No vas a llorar? ¿No vale la pena? ¿No importaba nada para ti? ¿Era una basura por la que no se llora? Ya hemos dicho que por la basura, por lo que no vale la pena, no se llora. Pero si te roban un diamante, si te roban todos tus ahorros, si te roban algo que quieres, claro que tienes que llorar. Así que no me pidas que yo quite tu dolor. Es un homenaje y más aún te advierto que el dolor poco a poquito irá desapareciendo, pero siempre va a quedar un rudimento. Como esa herida que te hiciste cuando te caíste en el fútbol o patinando en hielo o en un accidente. Sí, primero estuvo así a flor de piel. Tuvo que pasar un poco de tiempo para que poco a poquito fuera cerrando, poco a poquito la piel fuera apareciendo nuevamente y finalmente, después de un tiempo, quedó una cicatriz. Pero la piel no quedó exactamente igual. Esa cicatriz queda indicando, tuve esa caída, tuve ese momento difícil, y lo mismo sucede en las pérdidas. Va a ir disminuyendo poco a poco el dolor, va a ir disminuyendo poco a poco el sufrimiento, pero va a quedar para siempre una herida que vas a llevar toda tu vida, pero con orgullo, diciendo, ¿cómo no te voy a seguir recordando, papá, mamá, amigo, amiga? Claro. Ahora que ha pasado el tiempo, te recuerdo sin tanto llanto. Pero por supuesto que el extrañarte sigue estando siempre presente en mi vida hasta el momento en que podamos volver a vernos. Vamos al punto siguiente. No caigas en automedicamentos ante tu dolor. No caigas en el alcoholismo o en querer dormir todo el tiempo. Te digo esto ¿por qué? Porque especialmente en nuestro tiempo estamos acostumbrados, me duele la cabeza, tómate esto para que se te quite el dolor. Me duele el músculo, tómate esto para que rápidamente se quite el dolor. Quizás los dolores físicos los podemos quitar más o menos fácilmente, y digo más o menos fácilmente porque la medicina ha avanzado mucho en esto. Pero los dolores espirituales,
Los dolores espirituales no es fácil quitarlos. Más aún, no existe un dolorómetro. Un dolorómetro. Existe un termómetro para tomar la temperatura, ¿no? Pero dime tú que me estás viendo en este momento, que me estás escuchando, por ejemplo, Daniel Cáliz, Aurora Castellanos, que dice que murió su papá, Ruth Rodríguez, también Luli Hernández, Patricia Ibarra, Beatriz Aguilar, Andrés Sánchez, Laura Romer, Conrada García Verdejo, Verónica López, Tania Cruz, padre esto, padre aquello. Díganme ustedes, ¿cuál es el dolor más grande que puede tener alguien? Alguien perdió a su bebé en el vientre. ¿Duele más que haberlo perdido a un hijo a los 12 años? ¿Duele más que haya muerto de muerte natural o que te lo hayan secuestrado y te lo hayan matado? ¿Duele eso más o duele más que a tu hija la hayan violado y le hayan quitado la vida? ¿O duele más que tu pareja se haya quitado la vida aventándose al metro? ¿O duele más que te hayan dicho a ti que tienes cáncer? ¿O duele más que hayas perdido, no sé? ¿Saben cuál es el dolor más grande? Yo tengo la certeza de cuál es el dolor más grande. ¿Y saben cuál es? El dolor de cada uno de ustedes. El dolor que cada uno de ustedes experimenta, ese es el dolor más grande que se puede tener. De tal manera que yo entiendo que cuando te duele la cabeza, te duele el brazo, vas y buscas un analgésico. Muy bien. Entiende que estos dolores por las pérdidas tan fuertes, tan dolorosas, no se quitan con un analgésico. Quizás te pueda ayudar un té que te ayude a relajarte para que duermas un poquito. Ya he dicho también la terapia laboral. Pero no caigas, por muy grande que sea tu dolor, en automedicarte tomando cosas que te mantengan atarantado o dormido. Eso es parte de la primera etapa que vamos a ver en un momento, que es la negación. No por estar dormido significa que, no por estar dormido significa que la pérdida va a desaparecer. Como los niños chiquitos. Yo me acuerdo que tenía un sobrinito que cuando le decían, escóndete, ¿saben lo que hacía este pequeñito? Cerraba los ojos. Yo creo que él pensaba que al no ver a nadie, ya nadie lo veía a él. Y esto a veces pensamos, que al emborracharme, la pérdida, ya me voy a olvidar de ella. No, vas a estar sobrio otra vez y la pérdida la vas a volver a tener aquí. ¡Me drogo! No, vas a volver a estar sobrio y la pérdida va a seguir aquí. Lo que sí va a cambiar es que te vas a poder volver alcohólico, te vas a poder volver drogadicto o vas a poderte volver alguien dependiente a los medicamentos. Así que no caer en automedicación, en el alcoholismo, ni tampoco en querer dormir demasiado tiempo. Vamos ahora sí ya a la primera etapa del duelo. Y bueno, aquí algunas personas me preguntan que cómo pueden ayudar en la transmisión. Bueno, mi interés no es el económico, ustedes lo saben, pero si quieren ayudar, en el chat hay un signo de pesos en esta parte de abajo. No sé si todos, como yo no soy experto en esto, no sé si en las computadoras les aparezcan, pero en el teléfono que me están prestando sí aparece aquí. Se le pica al parecer aquí en este signo de pesos y ahí tiene la oportunidad de que puedan donar desde 10 pesos en moneda nacional o en otras monedas de otras partes. Aparece evidentemente en la parte de abajo donde dice chatear públicamente ahí, y ahí ustedes con su tarjeta pueden donar. Pero bueno, eso no es lo más importante para mí, lo más importante es apoyarles. Bien, miren, el dolor es tan fuerte en el ser humano que tenemos un mecanismo psicológico que es maravilloso. Es que Dios cuando nos hizo, o los que no sean creyentes, la naturaleza cuando los hizo,
Los hizo y nos hizo tan perfectos que incluso nos hizo capaces de soportar algunos dolores que de otra manera no soportaríamos. Les comparto esta historia de una persona de Querétaro que venía a la Ciudad de México y lamentablemente en un momento otro autobús, o mejor dicho, un autobús salió de su carril, iba a chocar de frente con ellos y esta persona dio el volantazo y por hacer este movimiento salió de la carretera y dio 3 vueltas o 4 y de repente se encontró ya él fuera de la carretera, las puertas del automóvil se abrieron, salió su esposa volando, su hijo también, estaban inconscientes. Cuando él reaccionó, él no salió porque se quedó aferrado del volante, pero cuando reaccionó, al ver a su esposa y a su hijo, lo primero que pensó es, necesito pedir ayuda. Sintió un dolor enorme, sintió un dolor enorme, pero aún así salió del auto, caminó lo poquito que tuvo que caminar para llegar a la carretera, se detuvo y en el momento en que un auto pasó y se detuvo y dijo, necesito ayuda, en ese momento se desmayó. Bien, fíjense, cuando ya llegó al hospital se dieron cuenta que tenía fracturas muy delicadas. Sin embargo, ¿qué es lo que le hizo poder salir, pedir ayuda? Una capacidad increíble. La necesidad de pedir ayuda, la necesidad de resolver un problema que en ese momento era importantísimo. Muy bien. Los tanatólogos más importantes que hay en esta área nos dicen que cuando tenemos una pérdida entramos en un shock que nos hace enfrentar la realidad y de otra manera no la podríamos enfrentar. Para que la gente entienda, yo le digo que un shock es como una burbuja que nos protege de lo que estamos sufriendo en ese momento y nos hace actuar casi como si fuéramos robots. O yo diría también, para que me entiendas, si no me entiendes bien, ante un problema grave que estás viviendo, una pérdida, haz de cuenta que tu psicología, se aparece aquí tu señora psicología de la mente y te pone paz, una inyección de anestesia. ¿Para qué? Para que no sientas el dolor y puedas resolver el problema que en este momento tienes que resolver. Te pongo un ejemplo. Siempre cuento historias reales porque me ha tocado que las cuente alguien que las ha vivido. Una madre de familia que está en su casa preparando la comida, su hijo le pidió permiso para salir a jugar con la bicicleta, un hijo adolescente, y bueno, ya está en su casa haciendo las cosas y de repente tocan y le dicen, señora, doña Lupita, venga porque acaban de atropellar a su hijo. Bueno, la madre sale corriendo, no puede ser, mi hijo siempre tiene cuidado, él no anda en la calle así nada más, él juega en el parque, no creo, no es mi hijo. Bueno, cuando llegan al lugar y ve que el hijo está debajo del automóvil, tiene que empezar a aceptar la realidad porque ve los tenis, ve el pantalón, ve parte de la playera y es la ropa de su hijo. Se agacha, ella piensa todavía, su mente dice, no, que no sea, no. Fíjate, ya ahí esta mujer se está negando al dolor que se viene presentando. No. Y fíjate cómo surgen estas palabras que te estoy diciendo cuando alguien está viviendo una pérdida. Está muriendo alguien en el hospital. No. Le acaban de decir a alguien tiene cáncer. No es cierto, doctor. No, este expediente no es mío. Fíjate. O bien, alguien le está diciendo a su pareja, creo que nuestra relación ya no funciona, tenemos que terminar. No. ¿Ves? Estamos en la primera etapa, negación con shock. Shock y negación. Pero la negación todavía vamos a esperar un poquito, vamos a quedarnos con el shock. ¿Qué pasa con esta mujer? Se agacha, ve el cuerpo de su hijo, se desploma, llora, aparecen las primeras emociones que no las puede retener.
Hablaremos más adelante de las emociones, pero imagina la escena, no las puede retener y sin embargo, de repente, después de llorar y que la levantan, tienen que tomar los datos de lo que pasó, en fin, esta mujer de repente parece que se convierte en un robot. Regresa a la casa y algunos dicen, ¿qué le pasa? Está como robot, está como perdida, está como dormida. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta mujer? Mira, ¿por qué su psicología le está poniendo esta anestesia? Porque dejó en la estufa la comida que está preparando y si no la quita de ahí, se puede quemar la casa. Tiene que llamarle al papá para decirle qué es lo que pasó. Tiene que llamarle a los hermanos. Tiene que ver quién se va a encargar de acompañar el cuerpo a la delegación o al ministerio a donde lo van a llevar. Tiene que buscar cómo va a conseguir dinero para la funeraria. Tiene que ver dónde tiene que poner la denuncia, quién la va a acompañar. Tiene que hacer una gran cantidad de cosas que, en este caso, funcionan no tanto como terapia laboral, sino como algo que tengo que resolver en este momento. Por lo tanto, tengo un dolor, pero al mismo tiempo tengo una gran preocupación de muchas cosas y entonces actúo como si estuviera zombie. Esto se los comento porque en muchas ocasiones asistimos a un funeral y en el funeral, en la agencia funeraria, vemos que los familiares están como si nada hubiera pasado. Y alguna gente hasta llega a decir, yo creo que no quería a su pareja, yo creo que no quería a su hijo. O alguien dice, uy, cuánta resignación, no la hemos visto llorar. No. Lo que pasa es que la persona está como en un shock, en una burbuja de algo irreal y está actuando casi automáticamente para resolver los problemas. Y esta burbuja, como te mencionaba hace un momento, puede funcionar especialmente durante los primeros 9 días o los primeros días en los que se arregla dónde lo van a sepultar, cómo va a ser la lápida, hay que ir a ver lo del seguro, hay que ir a ver lo del trabajo, quién se va a encargar de sus niños, quién va a hacer esto, una gran cantidad de cosas. Mientras la persona está así, parece que todo está tranquilo en su vida. El problema es cuando termina esta etapa de shock, haz de cuenta que la anestesia perdió su efecto ya y entonces la persona reacciona, ya está sola, ya no tiene gran cosa que hacer más que lo ordinario y entonces viene el derrumbamiento. Si una persona continúa mucho tiempo en shock, es necesario acudir con un tanatólogo. Acudir con un tanatólogo para que le ayude a entender la realidad y que esta anestesia emocional para no sufrir vaya desapareciendo. Pero pasamos a la siguiente etapa después del shock. No todo el mundo pasa por el shock, evidentemente, pero los tanatólogos mencionan esta primera etapa que forma parte de la etapa de negación. Primera etapa de negación. Y aquí, disculpen si algunas personas van a sentir que quizás hablo fuertemente, pero no es por hacer daño, no es por herir a nadie, ni susceptibilidades, ni nada, sino es para que se den cuenta de que es necesario pasar por esta etapa que es muy dolorosa. La negación. Hay dos formas de negación. La de aquella que quiere negar todo lo que pasó en una etapa determinada de la vida, como por ejemplo esta muchacha que vivió 5 años casada con alguien, una boda muy bonita, una luna de miel maravillosa, 4 o 5 años maravillosos con la pareja, tuvieron hijos, pero de repente él la deja, él le pide el divorcio por lo que sea. Muy bien. Esta mujer lo que hace, fíjate, va al álbum de fotografías y en la fotografía de la boda, con las tijeras, le quita la cabeza al novio, la carita. O llega y
como si en la boda nada más hubiera estado ella, fíjate. Qué curioso, ¿no? No, el novio también estuvo. No, es que ya le quité la carita. Que él no estuvo el día de la boda, ahí estuvo. ¿Por qué niegas que él estuvo en la boda? En las fotos familiares cuando fueron a Acapulco o aquí o allá, aparece ella, los hijos y todo, todos los invitados. Le corta la cabecita al novio. ¿Tú crees que esto es real? No. Ella tendrá que decir, me casé enamorada, tuvimos 1 año, 2, 3, 4 maravillosos. Lamentablemente ya no continuó, pero yo no puedo borrar este pasado porque además fue bonito. ¿Y sabes por qué me duele tanto y por qué quiero cortarle esta cabeza? Precisamente porque me duele, porque me hace falta, porque las cosas cambiaron, porque el proyecto de vida que tenía me duele y fue una pérdida. Sí, pero no cortando la cabecita de tu pareja, vas a decir que ese evento, esa historia, esos días que viviste con él, nunca existieron. No tienes por qué negar la realidad, tienes que aceptarla. Otro ejemplo, un sacerdote que fue un gran amigo, un gran maestro, tenía como único familiar a su mamá. Y su mamá se puso enferma y todas las noches él se levantaba a ver que estuviera bien. Y una noche se levanta y ve que su mamá ya estaba muy delicada, lamentablemente había fallecido. Bueno, eran como las 4 de la mañana. Tenía muy buenas relaciones con el Ministerio Público, un sacerdote muy importante, con agencias funerarias, en fin. Fíjense lo que hizo. Pidió que fueran por el cuerpo e inmediatamente lo cremaran. Nada de velación. Mientras llevaban el cuerpo, llamó a una agencia dedicada a decoración de interiores para que cambiaran toda la decoración de la habitación de su mamá, sacaran la cama, pusieron cuadros distintos. ¿Qué es esto? El no querer sufrir, el no recordar que su mamá murió, tenía un intento, como si esta habitación fuera distinta todo el tiempo, que no haya nada que me recuerde que mi mamá estuvo aquí. Esta es una forma de negación muy particular que algunas personas tienen. No tenemos por qué hacer esto porque, de todas maneras, ahí vivió la mamá. Y cambies o no cambies la decoración, el dolor va a estar aquí y va a estar aquí también. Cambies lo que cambies. Córtale la fotografía a tu pareja en la cabeza a tu fotografía. Deshazte del cuarto si quieres. Pero eso no va a cambiar la pérdida. Ahí está. Es que no quiero sufrir. Eso es lo que la gente dice. No quiero sufrir. No quiero que me recuerden las cosas, lo que estoy viviendo. Así no se resuelve la vida. Así no se resuelve el duelo. Y ahora voy a la otra parte de negación. Al revés, me quiero quedar con todo. Me quiero quedar con todo. Y les voy a contar esta historia, todavía estamos a tiempo, rápidamente para concluir la sesión del día de hoy. Un día me invitó una señora a que fuera a bendecir su casa, con mucho gusto. ¿En qué horario? Mire, a tal hora. Bueno, está muy bien. 3 de la tarde, más o menos. Llegué a la casa. Padre, ¿gusta una copita? Ah, caray. Y abre una cantina donde había whisky, coñac, vermut, amaretto, de todo tipo. No, muchas gracias, la verdad, no. Pero sí me sorprendí de que hubiera una cantina muy bien equipada. Muy bien, señora, lo normal es que cuando hay una bendición vienen las amigas, los vecinos, algún familiar. ¿Esperamos a alguien? No, solamente yo. Bueno, me extrañó más todavía. Vamos a empezar a bendecir, ya hicimos el rito, la bendición del agua, y cuando empecé a rociar los cuartos, un cuarto impecable, con un escritorio, con un librero, ¿verdad? Y esto, ¿qué es? Es la biblioteca de mi marido. Ah, muy bien. Seguimos bendiciendo, llegamos a otro cuarto donde abrió el closet para que echara agua bendita, lleno de trajes. Los zapatos también de hombre impecables ahí. Y le dije, muy bien, ¿y su esposo en qué trabaja? ¿Y qué horas va a llegar? No, padre, mi esposo se fue hace
10 años, o creo que hasta 15, y ya no ha regresado. Ah, disculpe, lo lamento que haya fallecido. No, no. Un día me habló por teléfono para decirme que ya tenía otra pareja, que no iba a regresar y que no lo buscara porque él no me iba a volver a buscar. ¡Ay, qué fuerte! Eso evidentemente es muy doloroso, pero aquí yo tuve que enfrentarla también en su duelo. Señora, si hace tiempo se fue su marido, tanto tiempo, ¿por qué los trajes están impecables y los zapatos? Es que los mando a la tintorería de vez en cuando. Ah, caray. Y los zapatos también me pongo a... Ah, caray. Señora, una pregunta. ¿Usted sale frecuentemente de su casa? No. Me levanto, hago todo lo que tengo que hacer para que esté limpia la casa, voy si acaso al mercado una vez a la semana y me regreso inmediatamente para estar aquí. Mire, señora, quizás no tenga yo razón, pero le quiero hacer otra pregunta. ¿Tiene amigas aquí del edificio? No, casi no salgo. Muy bien. Yo podría decirle que a lo mejor usted no sale, ¿sabe por qué? ¿Y sabe por qué están estos trajes aquí y estos zapatos? Porque usted no ha aceptado que su esposo se fue. Porque usted no ha aceptado que su esposo ya no la quiere. Porque usted no ha aceptado que esta etapa ya terminó. Eso se llama negación. No, no, si yo lo acepto. Mire, señora, usted en el fondo sale y regresa rápido a la casa porque está esperando que le llame por teléfono o que llegue a la puerta y le diga, ya regresé. Y se sentiría muy mal si él regresara y usted no estuviera ahí para abrirle la puerta. Señora, una pregunta. Si de verdad él regresara después de 10, 15 años, ¿usted le abriría la puerta y le permitiera entrar? Sabiendo que ha estado con otra mujer y a lo mejor hasta tiene hijos y todo, ¿usted permitiría que volviera a ser parte de su vida después de lo que le hizo? No, no, no. Tendrá que aceptar una realidad. Y esa realidad comienza aceptando que esos trajes ya no se los va a volver a poner nunca, porque aunque regresara, ya están pasados de moda, a lo mejor ya ni le quedan. No, no, me voy a deshacer de los trajes, padre. Y de todo esto, sí, no, sí, ya entendí, padre, voy a aceptar la pérdida. Muy bien. Pasaron algunos días, yo le llamé por teléfono, no se había deshecho de las cosas, yo le dije, mire, mientras tenga eso ahí, significa que está usted negando la realidad. Si ya no va a utilizar esos trajes, esto, aquello, ¿qué sentido tiene que los tenga ahí? Finalmente, después de 2 semanas, me habló y me comentó, padre, mire, empecé a sacar un traje. Es que con este fuimos a una fiesta. Es que con este salimos a tal lugar. Es que este yo se le regalé el día de... Sí, señora, cada objeto evidentemente nos puede traer recuerdos. Pero no porque guarde esos trajes significa que su esposo va a regresar. Los recuerdos ahí están. El pasado que vivió ahí está. Pero porque estén ahí estas cosas, su esposo no va a regresar, ni el dolor tampoco se va a ir. Padre, le confieso que me dijo después, días después, empezó a sacar las cosas y mientras las iba sacando, iba teniendo una gran tristeza, un gran dolor, porque cada cosa iba removiendo momentos, sentimientos, y después me dijo, padre, le voy a confesar algo que fue tanto mi coraje al ver todos aquellos trajes en el piso y darme cuenta que había sido una tonta por esperarlo, una tonta por no darme cuenta de lo que me había hecho, que me dio tanto coraje, que fui por unas tijeras y empecé a destrozar todo. Y me dijo una cosa que me causó mucha tristeza, pero que es parte de... Dice, y me oriné encima de toda aquella ropa. Pero después de ese momento vino un llanto que no pude calmar. Y le dije, señora, la felicito porque usted pasó la primera etapa y está iniciando la segunda. Cuando uno ya no puede negar la realidad, no estoy enfermo de cáncer, no me ha abandonado, no hubo una ruptura, no se murió.
cuando ya no podemos negar las cosas que son como una anestesia, la negación, aparece el dolor. Y el dolor no nos gusta, pero aparecen las emociones que Dios ha puesto para que salgan y nos vayan purificando de todo ese dolor tan inmenso que tenemos. Y la emoción no es únicamente, y de esto lo vamos a tratar en la próxima sesión, la emoción no es únicamente la tristeza. La emoción por estas pérdidas es el enojo, el resentimiento, la ira, la impotencia y muchas cosas más. Y esta mujer, después de que aceptó que nunca iba a regresar su marido, después de un tiempo de mucho llorar, le dije, llore, desahóguese, miéntele la madre, usted me dice que quiere hacerlo, hágalo, saque su coraje, sus emociones, solamente que no le hagan daño. Que no le hagan daño, sáquelas de la mejor manera, porque es bueno sacar las emociones, es bueno no reprimirlas. Y aquí viene lo más maravilloso, que después de, ¿qué sería? Como 4 o 5 meses, me habló para decirme que tenía ya una pareja. Y ahora que ha pasado más tiempo, esta mujer vive feliz en una nueva relación. Y la veo sonreír y me pregunto, ¿qué hubiera sido de esta mujer si nunca me hubiera pedido que fuera a bendecir su casa? ¿Se hubiera quedado esperando al marido todo el tiempo hasta que llegara su propia muerte? ¿Echar a perder su vida por un negar la realidad? No. Es cierto, repito, el dolor por nuestros seres queridos es muy fuerte, pero quedarme con una urna de cenizas en donde ya no es mi mamá ni mi papá, me aferro yo a que sí, las cenizas me escuchan, las cenizas me entienden. Mire, usted va a poder platicar con su papá o su mamá sin cenizas. La realidad nos dice que antes, cuando una persona moría, había que despedirse forzosamente de sus restos, porque había que llevar el cuerpo al cementerio. ¿Alguien pensaría quedarse con el cuerpo en su casa para toda la vida? ¿O dejarlo 1 mes, 2 meses? No, el cuerpo no lo permitía. Lamentablemente, cuando se empezó a utilizar la cremación, como las cenizas no se descomponen, como no huelen, como no ocupan un espacio largo, mucha gente dice, me quedo con ellas. No, tu casa no es un cementerio. Y tu familiar, con cenizas o sin cenizas, con sus pertenencias o sus pertenencias, no va a dejar de estar nunca aquí ni aquí. Seguramente tienes miedo de deshacerte de las cenizas, o porque piensas que sin ellas lo vas a olvidar, o piensas que sin ellas tu difunto te va a reclamar, ¿cómo es posible que me hayas abandonado? No, esto no es sano. Si una persona se queda con las cenizas, es como esta mujer que se queda aferrada. Se queda aferrada a una realidad y no podrá pasar a una etapa posterior. Etapa de negación. Hay gente que en su teléfono todavía tiene el número de su celular de alguien que falleció y nos cuesta trabajo borrarlo. Yo, por ejemplo, para que entiendan que esto también es paulatino, ha pasado menos de 1 mes y apenas voy a borrar el teléfono de Cristian. Me costó mucho trabajo borrar el de mi mamá, pero uno tiene que decir, lo dejo aquí, ¿por qué? Porque me va a hablar por teléfono. Lo dejo aquí porque le voy a poder mandar un mensaje y lo va a leer. Mejor guardo una fotografía y acepto la realidad y lloro como lloré ese día por cuando me enteré que había fallecido, o cuando lloré cuando me enteré que falleció mi nieto César, mi ahijado César, en fin, mi nieto, como si tuviera hijos y nietos, vean qué cosas digo. Entonces, puedes quedarte con algo que tú quieras, una fotografía, alguna pertenencia, alguna ropa que te quieras poner, en fin, alguna vajilla, por supuesto. Pero eso es muy distinto a querer quedarte con todo, como si todo fuera a seguir igual. No se siente nunca en esa silla porque era la del abuelo. Mejor honremos esa silla
y que se siente alguien que sea querido por todos, o la van campechaneando, como se dice popularmente, para que las cosas vayan regresando a la normalidad. Espero que este primer encuentro que hemos tenido les ayude a ir entendiendo lo que es la tanatología, y queda como primera tarea esta: no nieguen lo que ha pasado, por muy doloroso que sea, hay que aceptarlo. No hay que ponernos anestesia e ir abriéndonos poco a poco a aceptarlo para que el dolor y las emociones vayan apareciendo. No se limiten en llorar. No podemos llorar todo el tiempo seguido porque hasta físicamente sucede algo cuando lloramos. Cuando termina el llanto, dicen algunos en forma de broma, cuando aparece el moco. Lloramos tanto que llega un momento en que ya nos tenemos que sonar la nariz, limpiar la nariz, y ya no podemos seguir llorando. No significa que ahí lloramos todo lo suficiente. Tendremos que darnos otra oportunidad más adelante, y a ratitos, si nos da pena, en soledad, pero digámosle a nuestro ser querido: sabes que estas lágrimas son un homenaje para ti. Cuánto te extraño, cuánto me haces falta. Pero sabes qué, en tu honor también voy a seguir viviendo de la mejor manera. Gracias a todos, 5,064 personas, y este video va a quedar también para todos. Gracias Lupita Castro, gracias Ismael, Juliana, María de Anda, Vicky Muñoz, no puedo leer a todos. Gracias Rebeca Dávila por tu ayuda, Juan José Rodríguez, Marta Hernández, Luz de Luz Sánchez, gracias por su colaboración, Blanca Madrid, también gracias Guadalupe Olivar, Carlos de la Vega, Jocelyn Sánchez, Gloria Fernanda, Yasmín Pérez, Alejandra Verónica López, Mónica Luna. Gracias Angélica Morales, Marcela Gasca, Hortensia Sánchez, Auri Hernández, Estela Rodríguez, Spring. Gracias Miguel Rico. Gracias Jorge López. Gracias Miriam Rocha. Gracias Erika Martínez. Gracias Claudia Cervantes. Gracias Rosa María Nuño. Gracias a todos. Gracias Yael Ramírez. Gracias a todos de verdad. Y los tengo que dejar porque en este momento tengo una entrevista de cada semana en Vanguardia Puebla, que es una estación de radio. Que Dios los bendiga, y me uno a todos ustedes en la oración por todos sus difuntos y por sus pérdidas. El próximo martes, en punto de las 7:30, continuaremos con la segunda etapa, la parte de afloración de emociones, cómo se sacan sanamente y cómo no es conveniente sacarlas. Que Dios los bendiga y que pasen muy buena noche.